¿Qué tal? Buen día. Este tema es continuidad de los temas anteriores de la unidad 3, es cultura política, y en realidad es un tema que viene a ser un vínculo, una conexión entre lo que hemos estado desarrollando y la comunicación política, porque todo eso se da en el marco de la cultura política, es más, en ese accionar de los actores, en ese devenir de los actores políticos en relación con el gobierno y con el Estado, y esa vinculación política-Estado-sociedad y toda esa construcción se construye en una cultura política y se da dentro del marco o de la matriz de la cultura política. Al mismo tiempo tiene que ver con la cultura política, está muy vinculada directamente con la cuestión del poder y la legitimidad, básicamente. Y tenemos que tener en cuenta que eso es un tema central, porque de hecho la legitimidad acerca del orden político es el que establece la obediencia de ese orden político, y entonces la cultura política sirve para esa construcción también de la obediencia del orden político. Y por otro lado, digamos, donde no hay legitimidad y donde no hay deber de obediencia, hay derecho a la oposición. Entonces todas las categorías políticas están atravesadas por la cuestión de la cultura política. Al mismo tiempo, digamos, la cultura se construye en el lenguaje, y a través del lenguaje y a través de las palabras se transmite los valores, las creencias, los sentidos, las narraciones acerca de la política, por ejemplo. Entonces, la cultura política es determinante también en ese sentido, y se transmite y se construye esa matriz dentro de la cual y en la cual los actores políticos y todas las personas viven esa relación o esa vinculación con la política. Entonces, por eso sirve un poco de nexo entre lo que hemos venido viendo, todo lo que hemos visto hasta ahora, y la relación y la importancia de la comunicación política, que lo van a ver con el profesor Alberto Molina. Y bueno, el tema de la cultura política tiene que ver con fundamentalmente el vínculo que las personas van a establecer con la vida política, con la actividad política y con las estructuras de gobierno de la sociedad. Por eso decía que tiene una vinculación muy estrecha con lo que hemos venido viendo hasta ahora. En tanto, para Sain, la política tiene que ver con la producción y la reproducción de la dominación a través de alguna forma de gobierno, y entonces en ese sentido la cultura política está muy vinculada. Tiene que ver con eso, con los intereses que las personas guardan y la vinculación que tienen con la vida política, con ese conjunto de creencias, normas, valores, percepciones que los individuos van a construir alrededor de la política. Es ese conjunto interrelacionado, básicamente, de disposiciones que construyen lo que se puede denominar como una matriz. Es una matriz en la cual los sujetos, todos los sujetos, las personas, perciben y reaccionan frente a la vida política. Los estímulos políticos construyen sus preferencias políticas, se implican en actividades políticas, y es ese lugar, desde esa matriz, dentro de esa matriz y en esa matriz, y a partir de esa matriz es que los sujetos interpretan y valoran positivo o negativamente, le atribuyen sentido, juzgan a toda la vida y a las circunstancias y a los fenómenos de la vida política. Entonces, esa construcción de matrices, ¿para qué sirve? Sirve para enfrentar el mundo político y todas las cuestiones colectivas. Entonces, a partir de esa matriz y de esa construcción, ¿y cómo se construye? Se construye en el lenguaje, se construye en la transmisión, se construye en la historia, se configura históricamente, y de todas las interacciones y las distintas interacciones de individuos y grupos en ese contexto sociopolítico donde se desarrolla, en ese ambiente donde se desarrolla la vida política, en el que transcurre la vida política de las comunidades y de los sujetos. Ahí se construyen esas matrices, y esas matrices, como les decía, sirven para enfrentar al mundo político. Y ese proceso a través del cual se produce la transmisión de los valores, las creencias, las percepciones, las narrativas acerca de la vida política, es lo que se puede denominar el proceso de socialización política. Es a partir de ese proceso de construcción de esa matriz, simbólica a través de la cual los individuos, las personas, interpretan la vida y valoran la vida política, y juzgan a la vida política y se involucran en la vida política. Ese proceso es el proceso de socialización política, que va a dar
en definitiva, lugar a la cultura política. ¿Y qué es lo que sería? En síntesis, son las creencias básicas sobre la política, sobre la vida política, sobre la relación en esa asociación política, sobre esa vida y esa relación entre la comunidad, entre el Estado y la sociedad. Entonces, todo eso es lo que se construye a través de ese proceso de socialización política, que ese proceso de socialización política es el proceso en el cual se va transmitiendo, digamos, todos esos valores, esas creencias, esas normativas acerca de la vida política. En el sentido de que las creencias políticas no son impuestas, digamos, por el contexto linealmente, ni derivan de la racionalidad total de los sujetos y de las personas, sino que hay una construcción a través del tiempo, y esa construcción a través de la cual se van incorporando esos valores y esas interpretaciones que están situadas históricamente, es decir, que no se dan en el vacío, que se dan en una historia tanto individual de las personas como una historia colectiva de esas comunidades en las cuales los individuos se desarrollan y se socializan políticamente. Entonces, ese proceso se va dando y no depende absolutamente de la racionalidad de los individuos involucrados o de ese contexto puntual, sino que también tiene una trayectoria histórica. Y ese proceso de socialización se divide en dos, o se apoya en dos subprocesos, si quieren, que son la transmisión y la adquisición. Y esos dos subprocesos son bidireccionales, es decir, que van en todos los sentidos, que tienen que ver un montón de fases y que son dinámicos. Entonces, esto significa ver que los valores no son eternos, que los valores no son inmutables, que los valores también cambian, que se pueden reformular, que se pueden asumir otras nociones, otras perspectivas, y bueno, y lo que es válido en un momento histórico determinado, por ahí no es válido en otro momento histórico determinado. Entonces, lo que se acepta en una etapa histórica puede no aceptarse en otra, y esto va configurando esa matriz simbólica desde la cual se vive, se interpreta, y en este caso la cultura, la matriz política, que tiene que ver con la cultura política. Ese proceso de socialización intervienen distintos actores. La familia es un actor importante en el proceso de socialización, porque uno nace en el seno de una familia y a partir de vivir en el seno de una familia, generalmente, en términos generales, ahí hay un proceso de transmisión de valores, de creencias, de sentidos, la construcción de sentidos, la escuela a través del sistema educativo en general, digo, hay desde todo el proceso, desde que uno ingresa siendo un niño hasta toda su vida universitaria, hay todo un proceso de construcción de una cultura. Los grupos generacionales, la tecnología, los grupos sociales, los partidos, ahí ya está más vinculado, hay un proceso de socialización en general y hay un proceso de socialización política en particular, y también los medios masivos y sobre todo, decía, las tecnologías en las épocas actuales, digamos que a partir de la revolución tecnológica hay otras herramientas de socialización. Eso también muestra la dinámica, no solo los valores cambian, sino también las herramientas y los actores que intervienen también van modificándose y van cambiando. Entonces ese proceso de socialización es importante, decíamos que tiene dos subprocesos, el de transmisión y el de adquisición. El de transmisión sería cómo se hereda un cierto capital, en términos de Bourdieu hay un capital social, un capital familiar que tiene que ver con las características de ese medio familiar, escolar donde se van transmitiendo determinados valores, creencias, percepciones acerca del mundo. Y la adquisición ya tiene que ver más con una cuestión ya más de aprendizaje, de experimentación y de reelaboración subjetiva de determinadas experiencias. Entonces también uno puede ver ahí, hay distintas etapas, si se quiere, en el proceso de socialización y entre estos dos subprocesos que tienen que ver con la transmisión y la adquisición. Ahora, por ejemplo, el mecanismo de la transmisión es un proceso, es un mecanismo de familiarización, en posición dulce, que le dicen, porque en realidad es casi como que esas pautas culturales se van adquiriendo sin que uno tenga la plena percepción acerca de esa adquisición de esas pautas culturales que van incorporándose en la vida cotidiana. En la vida cotidiana y en la relación permanente que uno tiene con
con la familia con la cual se socializa. Y la inculcación se basa en otra cosa, ¿no? Se basa en algo deliberado, digamos, en una transmisión deliberada de determinados discursos seleccionadores. Entonces hay una incorporación directa a partir de determinada búsqueda, si uno quiere interpretarlo así. Entonces son dos mecanismos distintos en estos dos subprocesos del proceso de socialización. Y estamos hablando en este caso del proceso de socialización política. ¿Y qué sería entonces la socialización política? Es esa construcción de un universo político. Y se expresa en tres dimensiones, que es la identificación con el sistema, es decir, los conocimientos, los valores, las creencias, normas, reglas e instituciones de ese sistema político, las preferencias político-ideológicas que se van construyendo, y las percepciones sobre la política, lo que las personas sienten, piensan, crean acerca de la política. En esto, como lo veíamos en algún momento anteriormente, digamos, también tiene que ver con las capacidades de respuestas, con la eficacia, con las respuestas que la política puede darle a la asociación política, digo, y acá se discute también en esto la percepción acerca de la vida política y la percepción acerca de la política, y hay mucha discusión, porque en esa construcción por ejemplo, del discurso antipolítica o la despolitización, trata de transformar, digamos, una matriz cultural en una percepción negativa acerca de la política, y siempre hay intereses vinculados a eso. Entonces, la construcción de esa matriz cultural a partir de la cual los sujetos, los hombres y mujeres interpretan, sienten, piensan y creen acerca de la política, es un tema muy importante. Y esto ha sido tema de la política, si se quiere, desde siempre, digamos, desde siempre ha sido esta cuestión, ha sido un tema, esta cuestión de pensar cómo se construye la matriz simbólica a partir de la cual los sujetos interpretan la vida política. Está muy relacionado con las relaciones de poder y con los otros conceptos que hemos estado viendo. En ese proceso de socialización es importante tener en cuenta que se construye, digamos, esta matriz de universos políticos y se configura entonces la cultura política de los individuos, de los grupos y de las sociedades. Entonces, ¿qué sería la cultura política? Una definición es la trama de interpretaciones, valores y creencias que prevalecen en el conjunto de las relaciones sociales y de poder de una sociedad. Y entonces es el resultado de una compleja interacción que se articula entre grupos en un periodo histórico dado. Es importante, digo, la cultura política no es algo estático, quieto, inmutable, sino que la cultura política va mutando, va variando, pero tiene un hilo conductor y tiene una estabilidad en algún punto, y dentro de esa estabilidad se producen las mutaciones. ¿Y dónde se producen esas mutaciones? A partir de las interacciones históricas, y esas interacciones históricas tienen que ver con una cultura política nacional. Es decir, que también somos parte de ese producto histórico, que sería en nuestro caso, por ejemplo, la Argentina. Tenemos una cultura política que es también un derivado de todas esas relaciones previas que nos han precedido, que nos han antecedido y que han ido construyendo esa trama de relaciones entre los argentinos y la política, entre los individuos argentinos, entre los grupos, entre los partidos. Toda esa construcción es una construcción histórica que ha desembocado en una cultura política determinada. Toda la historia de éxitos y de fracasos, de alegrías y de frustraciones en relación a la vida política, se trasladan, digamos, a la construcción de esa matriz o esa trama, de ese universo, digamos, esa matriz de universos políticos que es la cultura política. Entonces, todo eso forma parte de nuestro proceso de socialización, porque al mismo tiempo vamos incorporando, vamos adquiriendo, digamos, en el proceso de socialización de adquisición en la casa, o cuando vamos y nos involucramos y estudiamos y nos involucramos en la vida política, vamos aprendiendo acerca de esa matriz que está configurada por todos esos procesos históricos.
Entonces decíamos que es el resultado de una historia común, de todo lo que ha pasado, de los enfrentamientos, de los conflictos, de las negociaciones, de los acuerdos, de todas las interacciones que han pasado y las que pasan en la actualidad, y eso va construyendo esa memoria social que está siempre sujeta a reactualizarse, a modificarse, a reactivarse, y que incluye, digamos, nos incluye a todos y va formando parte de nuestra cultura política. De hecho, nosotros formamos parte de una trama cultural, de una trama de cultura política, y tenemos incorporados una serie de valores, creencias, percepciones, y también nos involucramos, y cuando nos involucramos políticamente también seguimos en ese proceso de socialización, adquiriendo información, adquiriendo insumos que hacen a la cultura política. Por supuesto, no todos los grupos intervienen igual, y no todos tienen la misma capacidad de transmisión de valores, de creencias, de conceptos. No todos tienen la misma capacidad, no todos tienen las mismas posibilidades. Pero en esa construcción, como yo les decía, cuando arrancamos en esa construcción, es muy importante la vinculación entre la idea de cultura o el concepto, o la categoría cultura política y legitimidad. Porque la legitimidad, estamos hablando de la legitimidad de las relaciones de poder, de gobierno, de la política, de los partidos, la legitimidad que tiene que ver, como hemos visto, con el consenso, con el consentimiento, con la aceptación, con la validación. Entonces la cultura política es esa matriz a partir de la cual se puede validar ¿validar qué? Validar todo, validar el régimen, validar las políticas, aceptar, ¿sí? Entonces, la matriz cultural también determina o está absolutamente vinculada con la cuestión de la legitimidad. Y bueno, en definitiva, como dice Weber, toda forma de dominación se construye en la medida que es capaz de articular una creencia continua de su legitimidad. Es decir, el tema de la legitimidad ya lo vimos, estaba en Weber, y tenía que ver con la legitimidad, tenía que ver con la autoridad, con la capacidad de dar comunicaciones razonadas, con el consentimiento, con la aceptación, y era lo que hacía que en definitiva la relación de dominación fuera una especie de relación de poder basada en el consentimiento y no puro poder, que se podía basar incluso en la fuerza. Y eso es lo que distinguía a una relación de dominación de una relación de poder en términos de Weber. Básicamente, la legitimidad entonces tiene que ver con el consentimiento y con la validez, con la aceptación de esa relación de dominación. ¿Se acuerdan ustedes que en Weber habían tres tipos de dominación legítima? La tradicional, la carismática y la racional legal. Bueno, acá estamos hablando que esa construcción de legitimidad, esa construcción de validación, tiene que ver con la cultura política, porque es a través de esa legitimidad que le atribuyen validez moral y cognoscitiva al orden institucional. Recuerden lo que les decía recién, donde termina el deber de obedecer, inicia el derecho a resistir, básicamente. Entonces el orden tiene que estar construyendo permanentemente legitimidad para justificar las relaciones de poder, para que las relaciones de poder, las relaciones de dominación sean justificadas. ¿Y cómo se construye básicamente en las sociedades modernas ese orden institucional? Se legitima a través de que, acuérdense que tiene que ver con lo que Weber dice, la racionalidad legal, y se construye a través de un sistema de normas y de reglas que terminan siendo aceptadas, instituciones que terminan siendo legitimadas. Las instituciones y ese proceso es el proceso de objetivación del poder. Lo racional legal tiene que ver con el proceso de objetivación del poder, digamos, lo que en términos de Bertrand Russell es energía. Se objetiviza, se hace concreto en una institución, y esa institución es el orden vigente, el orden que rige, y ese es el que va construyendo la legitimidad de ese orden. Entonces, la legitimidad del orden racional legal, y hay tres modalidades de aceptación del orden político: la aceptación de la relación de poder en sí, porque se reconoce que los dirigentes tienen derecho a ejercer el gobierno; la aceptación de un aparato especializado de poder capaz de ejercer el poder político en la sociedad; y de ciertas modalidades de gobierno y su
legitimidad para la selección de dirigentes y el ejercicio del poder, que tiene más que ver con el régimen. Entonces, para resumir, el orden político se acepta, o la aceptación de ese orden se estructura a través de principios de legitimidad, y tiene que ver con eso, a partir de ahí, digamos, y lo habíamos visto, por ejemplo, con el tema de poder, la construcción del consenso, hasta ahí llegaba Weber, y a partir de ahí podíamos hablar de Gramsci, y tenemos que ver con esto de la construcción de la ideología de poder. Y la legitimidad lo que hace es brindarle consentimiento a esa relación de poder pura y exclusiva, que a veces se denominan las relaciones de puro poder. Bueno, la legitimidad suaviza esas aristas más fuertes. Recuerden que el poder tiene que ver con la capacidad de imponer la decisión. Entonces la legitimidad, que está relacionada con el consentimiento, hace que en lugar de imponer esa decisión sea aceptada y sea asumida. Entonces, por eso se necesita, porque en todo caso, en última instancia, una crisis de legitimidad puede llegar hasta un cambio brusco de régimen, porque aparece ese derecho a resistir a un orden injusto, por ejemplo. Entonces, la legitimidad y el orden político y las relaciones de dominación y las relaciones de poder imbrincadas en una cultura política están todas absolutamente vinculadas, porque la cultura política tiene que ver con la transmisión de los valores, creencias, narraciones, a través de la cual los hombres y las mujeres se vinculan con la vida política y con el orden político existente.